¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy toca hablar, casi por obligación, y analizar, en forma de homenaje, a un luchador que si no se retirara este año, en noviembre del año que viene, cumpliría 40 años en los cuadriláteros. Hoy hablaré del luchador que el 20 de marzo cumplirá 65 años, el Icon. Hablaré del luchador que se supo amoldar y adaptar a los tiempos, del luchador que supo actualizarse para llegar a nuestros días luchando y ayudando a las futuras promesas, el luchador que se lo puso fácil a sus rivales y que supo estar donde le correspondía. Hoy toca hablar de Steve Borden, hoy toca hablar de Sting. Tratar de abarcar en una hora, más o menos, la carrera de Sting es demasiado pretencioso. Me centraré en la etapa que viví a tiempo real, aunque es cierto que las más actuales también han sido a tiempo real, pero me refiero a la década de los 90. Y que coincide también con la más importante de su carrera. Pero no hay que obviar, porque para él, desde luego, que también fue importante todas las etapas que ha tenido a lo largo de su carrera en diferentes empresas. ¡Empezamos! Sting era un culturista que no estuvo nunca interesado por la lucha libre. Se dedicaba a presentarse a competiciones de culturismo a lo largo y ancho de Estados Unidos y realmente era un joven que su ilusión era triunfar en el culturismo, pero se le cruzaría en su camino Rick Bassam. Sting fue entrenado por Red Bastien y el propio Rick Bassam, y a las 10 semanas debutó formando el grupo Power Team USA. Eso sería en el año 85. Ahí estaría Mark Miller, estaría Garland Donojo y estaría Ed Brook. Y como no, pues el futuro Warrior. En el All California Championship Wrestling, en California, es donde debutó. Al poco tiempo, de hecho ese mismo año, Donojo y Brock abandonaron, dado que eran conscientes de sus limitaciones y carencias, y decidieron que la lucha no era lo suyo, cosa que Borden y Helwin sí que apostaron por ello y de hecho estuvieron juntos una temporada. La primera gran oportunidad se la daría Jerry Lawler y Jerry Jarrett en la CWA. Allí se convertirían en los Freedom Fighters, Flash y Justice. En ella estarían solo 2 meses, sobre todo luchando contra los Fantastic. Eran muy limitados, por no decir realmente malos, y sinceramente no era el perfil que estaban buscando en la CWA. Pero tenían físicos, eran aparentes, y Jerry Jarrett, que siempre ha sido un promotor muy preocupado por sus luchadores y que los luchadores siempre lo han tenido en muy alta estima, pues habló con otro promotor y le dijo, mira, tengo estos 2 luchadores, mira a ver si les puedes hacer un hueco porque en mi empresa, pues la verdad que no. Ese promotor era Bill Watt y ese promotor era el que luego reconvertiría su empresa en la UWF. Eso ya sería a principio del 86. Allí serían renombrados como los Blade Runners. Rock, también conocido por Jim Justice, y Sting, que era Flash Borden. Aquí estaban dirigidos por Dutch Mantel. Estarían como 4 meses en la empresa y allí se las verían con grandes luchadores. Allí estaban, por ejemplo, Terry Taylor, un gran damnificado de la WWF, pero que en la WF pues estuvo muy bien y además muy considerado. Estaban también los Freebird, estaba Teddy Biase, Jimmy Dugan cuando luchaba, porque cuando llegó a WWF pues fue un despropósito, y también estaba Steve Williams, uno de los luchadores pues que a mí más me han gustado, sin estar en el top 5, pero que siempre he admirado. Después de unos meses en la empresa decidieron separarse y comenzaron aquí a tener ciertos problemas, más por parte del Warrior, esa animadversión que tenía contra Sting. Cuando llegaron a la empresa de Watt, pues era costumbre que el promotor era de la vieja escuela y entonces pues le ponía pruebas, les golpeaba pues hasta ver el punto y
el umbral del dolor donde lo tenían y si realmente querían ser luchadores, entonces le ponía ciertas pruebas, pues era como si fueran novatadas. Y el Warrior no estaba por la labor, cogió y se rebeló ante esas novatadas y Sting, siendo novato y actuando como novato, pues no dijo nada. Entonces eso fue para el Warrior pues algo que no pudo perdonar en su vida a Sting. Y por eso cogió y se fue a la WCCW, permaneciendo Sting en la UWF. Allí es ya cuando el Warrior se convertiría en el Dingo Warrior y ya sería la inspiración para el guerrero definitivo en la WWF. Realmente, desde mi punto de vista, el Warrior le hizo un gran favor a Sting al quitárselo de encima y así Sting soltar el lastre que era el Warrior porque era un tipo de un carácter muy, muy complicado. Sin ser nadie, imaginaros cuando ya llegó a ser campeón. Entonces ahí ya sí que no le aguantaba nadie absolutamente, ni él mismo, que se tuvo que cambiar el nombre porque ni se aguantaba. Sting formaría parte del equipo Hot Stuff con Hyatt Internacional. Allí estaría Eddie Gilbert, estaría John Tatum, estaría Jack Victory, estaría Rick Steiner y Missy Hyatt en Hot Stuff and Hyatt Internacional. Allí serían 3 veces campeones por parejas, con Sting con 2 miembros diferentes de ese grupo. La primera sería el 20 de julio del 86 ante los Fantásticos, que ya venían pues de luchar con ellos en la CWA, aquí de compañero era Gilbert, y la segunda también sería con Eddie Gilbert en agosto del 86. Esos reinados no se caracterizaron precisamente por longevos, pero sí le sirvió a Sting para curtirse en el ring. En el año 87, con Rick Steiner de compañero, ganaría a Terry Taylor y Chris Adams. Aquí sería en febrero, en la final de un torneo por el título vacante. Sting ya era 3 veces campeón por parejas de la WWF, pero un mes más tarde los perdería ante Brad Armstrong y Hornet por una interferencia de Gilbert que de forma fortuita golpearía a Sting. Esto les costó el campeonato y así el grupo saltaría por los aires, posicionándose Steiner del lado de Sting. Había mejores y mayores planes para Sting. El siguiente paso era ganar el título de la televisión, pero la NWA compraría la WWF absorbiéndola, cogiendo a los mejores talentos. También al promotor Bill Watt, pues lo integró en la plantilla de la NWA WCW. Y entonces el plan de Sting como campeón de la televisión quedaría descartado porque lo que querían era unificar el título de la NWA de la televisión con el de la UWF. Así solamente habría un campeón. En mayo del 87 tendría su primer combate en Jim Crockett Promotion con Steiner de compañero, pero esa alianza se rompería en menos de 2 meses. Después, Road le veía potencial a Sting, entonces, ¿cómo no? Pues se uniría a Sting de vez en cuando porque eso siempre le ha gustado mucho a Road. Él se ha creído que siempre era el face principal de la compañía, que lo era, y entonces cuando había que darle rodaje a alguien se unía a él, o cuando él veía que podía salir pues beneficiado de esa unión, como por ejemplo con Nikita Koloff cuando hizo ese Toon Face. En la Jim Crockett Promotion se convirtió en recurrente la rivalidad entre los exmiembros de Hot Stuff. Tuvo una oportunidad por el título de televisión que en ese momento poseía Luger, pero no lograría ganarle. El 26 de noviembre formaría parte del Starrcade en un combate por tríos con los Freebirds contra Gilbert, Zbyszko y Steiner. En diciembre ganaría una Battle House de 18 hombres con una gratificación de $21.000. Qué buenos son, desde luego. Y ese mismo mes disputaría 2 combates contra el mejor de todos los tiempos, el campeón de la NWA, Ric Flair. ¡Woo! En el 88 fue un año de construcción de personaje y de luchador. El propio Road se propuso hacerlo el más popular de la empresa y cuando estuviera preparado empezaría a ganar títulos. Lucharía por el título por parejas de Estados Unidos, por el de la televisión, por el título por parejas
por el de Estados Unidos y en 39 ocasiones lucharía contra Flair por el título del mundo. Entre todo eso, ganaría junto a Lex Luger la Jim Crockett Memorial Cup, que era un torneo que en la final se impusieron a los Horsemen. También, cuando se popularizó los War Games, pues los hacían continuamente. Él participaría en 8 War Games, ganando los 8 contra los Horsemen. Sting se uniría, por ejemplo, a los Road Warrior, a Lex Luger y al propio Road. Y a veces, si faltaba Road, pues se uniría Steve Williams o Nikita Koloff. Sting, en el año 88, se había convertido en un indispensable de cualquier cartelera de la NWA, que luego ya pasaría a WCW. Tan claro lo tenía Road que hizo un turn heel de los Road Warriors para enfrentarlos a Sting y a Luger. El año 89 sería un año en el que le llegarían los primeros títulos de la empresa. A principios de ese año disputaría 7 combates contra Flair por el título de los pesados y en marzo le ganaría a Mike Rotunda el título de la televisión. Su primer rival importante como campeón sería Dan Spivey, llevándose esa rivalidad incluso hasta Japón. Luego, con la llegada de Muta a la empresa, de la mano de Gary Hart, comenzaría una serie de enfrentamientos con él, llevándole a perder el título al dejarlo vacante la WCW por un final controvertido. Más tarde, ganaría Muta el título vacante. Esto solo se explica para que Sting no perdiera el título con Muta directamente, pero bueno, luego al final lo perdió igual, porque cuando fue el título vacante y se enfrentaron Muta y se enfrentó Sting, ganó Muta. Entonces, tampoco había veces que no se entendían, los finales Road eran un poco raros. Y también había temporadas que dejaban el título vacante sin ninguna razón de peso. Pero bueno, eran otros tiempos, eran los 90, 80, en este caso 90, que hablaré luego, que también se quedan los títulos vacantes cada 2x3. Y así es como el Great Muta se hizo con el título de la televisión. Sting se enfrentó contra él en 11 ocasiones, ganando casi todos los encuentros por descalificación. El stable de Gary Hart, pues entre ellos estaba Muta y estaba también Terry Funk, y luego, si no me equivoco, estaba Dick Slater. Bueno, eran los más malos. Empezó una batalla sin cuartel contra el mejor del mundo, el 21 veces campeón. Así que Sting salió de la órbita del título de la televisión y Muta tuvo que sustituir a Funk, dado que luchaba con el codo infectado. Esto también es algo muy curioso porque hay rivalidades que no las quieren dejar pasar. Entonces Funk estaba lesionado del codo, tenía el codo infectado, incluso en alguna ocasión decían sus compañeros que es que el codo olía podrido, o sea que podía haber tenido problemas, le podían haber amputado el brazo si, cabezón como era él, hubiera hecho lo que él quería, que era seguir esa rivalidad. Tuvieron que parar, tuvieron que curarle y que se recuperara, y entonces metieron al Great Muta en vez de que fuera Terry Funk ese rival. Así fue como se separó ese título de la televisión de Sting, porque ya no era el Great Muta su rival principal. 1990 sería el año de consolidación y de la apuesta real como alternativa. Sting, con gran carisma, con el apoyo del público y con un wrestling no del todo bueno pero solvente, era quien querían que tuviera una presencia mayor como cara de la empresa. Incluso en febrero sería expulsado de los Horsemen. Acabarían el año integrado en los Horsemen, pero hicieron un number one contender que ganó Sting. Entonces Sting era miembro de los Horsemen, pero era el contendiente número 1 al título que tenía Flair. Eso era inconcebible. ¿Cómo iba a ser posible que un Horseman luchara contra el líder de los Horsemen? Le advirtieron, le dijeron que renunciara a esa oportunidad y él se negó. Entonces, obviamente, evidentemente, tuvo que ser apaleado y expulsado de los Horsemen porque no acataba la norma primera y la norma número 1.
Ric Flair es el mejor, no puedes meterte con Ric Flair. Pues básicamente pasó eso. Pero aquí tenía esa oportunidad por el título, se lesionó realmente Sting, entonces ya salió también de esa línea por el título del mundo. Flair venía de los mejores combates de su carrera, los que tuvo contra Rick Steamboat y contra Terry Funk. 3 combates de 5 estrellas contra Steamboat, un combate de 6 estrellas contra Steamboat y un combate de 5 estrellas contra Terry Funk. Han sido unos combates magistrales. Si no los habéis visto, yo os invito a que lo veáis, y si no, yo tengo programa de la rivalidad de Ric Flair con Rick Steamboat desde los 70 hasta finales de los 90, no, hasta mediados de los 90, que volvería a WCW. Pues ahí se ve el progreso, la evolución y cómo se entendían a las mil maravillas. Ahora aparecía en escena otro rival para Ric Flair, otro rival para que le quitara el título del mundo. Ese rival era campeón de Estados Unidos, pero ese campeón de Estados Unidos también quería el título del mundo. Esto era un plan de emergencia porque Sting se había lesionado y era el campeón potencial. Ahora, para que entendáis la figura de Ric Flair y cómo Ric Flair ahora acompaña a Sting, la gran amistad que dice que tienen, resulta que Sting se lesionó de verdad. Y la NWA, Dustin Rhodes, dijo: voy a poner a Lex Luger de campeón porque Sting va a estar fuera y no sabemos tampoco el tiempo que va a estar. Ric Flair se negó porque Ric Flair le prometió a Sting que iba a ser campeón ganándole a Ric Flair. Y cuando le dijeron a Ric Flair, no, ahora va a ser Lex Luger, dijo que no, que él iba a esperar a que Sting estuviera en sus condiciones óptimas para ser campeón del mundo. Ric Flair es un hombre de palabra y así lo hizo. Sting estaría fuera 5 meses, volviendo en un combate por parejas con Luger como compañero. Y sería, como no, contra los Horsemen. Aquí ya estaba preparándose para su gran reto. 7 de julio del 90. En la Great American Bash se enfrentaría a Ric Flair por el Big Goal. En 16 minutos, Sting ganaría el chico natural para proclamarse campeón, ante el júbilo de los asistentes y televidentes. Sting defendería con éxito ante Sid Vicious y ante Flair en 48 ocasiones. Y también, como no, contra el Black Scorpion. El 11 de enero del 91, Sting en 20 minutos perdería el título en favor de Ric Flair. Título que sabía con quién tenía que estar, con su propietario, con Ric Flair, con el mejor de todos los tiempos. El Big Goal es sinónimo de Ric Flair. ¡Uh! Después volvería a luchar contra Flair sin éxito y se uniría tanto al gigante como a Luger en parejas de forma indistinta o en tríos para combatir contra los Horsemen, o también contra los campeones por parejas que en ese momento eran The Doom, y más tarde contra los Steiner al arrebatárselo a Doom. Luego tendría una serie de combates también contra Nikita Koloff. Ese momento coincidiría con la salida de Ric Flair de la WCW, llevándose el Big Goal a la WWF. Aprovecharon esa salida para coronar a Luger con un cinto maqueado de la empresa de Dustin Rhodes. Y por fin, pues se llevaba a cabo el plan de Dustin Rhodes, que llevaba años intentando coronar al Paquete Total, que dicho sea de paso, nunca un sobrenombre encajó tanto con un luchador, porque siempre ha sido Lex Luger un paquete total. Aquí sería en jaula de acero ese combate que tendría contra Barry Windham en el Great American Bash. En 20 minutos, con un atronador grito al unísono de "We Want Flair", ganaría Lex Luger el título ese que era de la empresa de Dustin Rhodes, que no les dio tiempo de hacer otro título nuevo, le puso una placa encima de campeón del mundo y ya está. Y todos están contentos. Todos están contentos ellos, porque el público desde luego no. Quería ver a Flair y quería a su campeón. Lex Luger dejó el título de Estados Unidos que poseía al ganar el de los pesos pesados, pues lo dejaría vacante, y ahí se proclamaría campeón en un torneo. Sting. Aquí Sting ganaría en cuartos a Anderson, en semifinales al Diamond Stud, que era Scott Hall,
y en la final se impondría en 5 minutos a Steve Austin. Lo defendería contra Cactus Jack, contra Oz y contra Abdullah the Butcher. Vaya rivales, por cierto. En noviembre, en el Clash of the Champions 17, perdería el título ante el único rival digno que tendría, que era Rick Rude. De mitad de noviembre a final de diciembre lucharían en 19 ocasiones. En 1992, ante la ausencia insustituible de Flair, Sting tendría más relevancia en la Super Brawl 2. Recuperaría el título al imponerse a Luger. Rick Rude, en este caso, sería su rival más peligroso, hasta que un nuevo actor llegaría a la ciudad. Ahora os comentaré quién es ese nuevo actor. El luchador que había hecho historia en Japón, uno de los luchadores más duros y difíciles con los que te puedes encontrar dentro de un ring, a no ser que fueras Shawn Michaels y le fueras llorando a Vince McMahon. Entonces ya todo cambiaba. Pero en situación de iguales, Big Van Vader sería el tipo más peligroso con el que te podrías encontrar en ese año 90-92 dentro de un ring. Vader y Sting tendrían su primer enfrentamiento por el título en abril. Vader estaba sin domesticar y venía de un estilo de lucha totalmente diferente. En ese combate, Vader, en el primer combate que tuvieron, le rompió a Sting tres costillas y el bazo. El bazo, no el brazo, que también se lo podía haber roto porque este era un animal sin domesticar. Curiosamente, Dusty Rhodes pondría a trabajar a Vader con Sting para que le bajara esa rudeza y le ayudara a americanizar su lucha. En diferentes declaraciones, Vader siempre ha estado muy agradecido a Sting realmente por ayudarlo y también por aconsejarle que la diferencia de estilos entre Japón y Estados Unidos era básicamente que en Japón no se vendían golpes. En Japón se reaccionaba a ellos cuando eran reales. Entonces, él pensaba que en Estados Unidos, si no hacía lo mismo que en Japón, pues los luchadores no reaccionaban. Y la lucha libre estadounidense también se caracterizaba por no tampoco exagerar, pero sí vender los golpes como si fueran reales. No hacía falta que lo fueran, porque si no te ibas a cargar a tus rivales, como en este primer combate, pues casi se carga a Sting. Gracias a esa generosidad de Sting, Vader pudo desarrollar su carrera en WCW y tener combates aceptables contra él. En el Great American Bash, Sting perdería su título ante el monstruo y ya estaría en una serie de combates contra el recién llegado Jake Roberts, después de salir rebotado de la WWF. Sting retomaría su rivalidad con Vader llevándonos al año 93. Vader había perdido el título ante Ron Simmons, aunque lo recuperaría para perderlo de nuevo ante Sting en marzo. Pero solo pudo disfrutar como campeón esta segunda ocasión 6 días, porque Vader lo recuperó rápidamente. Siguieron luchando, introduciendo combates de estipulación como el Strap Match, repitiéndolo en 5 ocasiones. Luego se uniría a Sting tanto a Davey Boy Smith como a Dusty Rhodes para luchar por parejas. Este año 93 no conseguiría nada relevante en lo que a títulos se refiere. Haciendo recopilación, había sido campeón de la televisión, campeón de Estados Unidos, de la NWA y 2 veces de la WCW. Este año 93 fue el de la vuelta del hijo pródigo, el de la vuelta de Ric Flair cuando saldría de la WWF. Flair volvió a casa, así que el título del mundo ya tenía de nuevo nombre propio. El 94 lo comenzó haciendo parejas con Flair y participando en la Copa de Europa. En cuartos se impondría a Ron Simmons, en semifinales a Steve Austin y en la final Sting ganaría a Vader. En abril, en Spring Stampede, ganó a Rick Rude por el título internacional. Rude, el 1 de mayo, lo recuperaría en Japón, pero ese sería el último combate. El último combate que disputaría Rude por la lesión de forma fortuita que le produjo Sting al saltar y golpearse la cabeza contra el suelo el bueno de Rick Rude.
aunque es cierto que volvió a ECW haciendo algún combate testimonial, pero ya sí que su carrera se truncaría ese 1 de mayo. Desde luego que era un final agridulce. Había ganado el título Rick Rude, pero no podía continuar luchando, por lo tanto a los 3 días quedó vacante. También le dijeron que se lo devolvían a Sting, pero Sting dijo que no porque no había ganado, entonces hubo que dejarlo vacante. En Slambury 94, Vader y Sting lucharían por ese título vacante, combate que ganó Sting para proclamarse de nuevo campeón. Tampoco le duraría demasiado este título. Desde luego que Sting no ha sido un luchador que se caracterice por tener reinados largos. Yo creo que los reinados más largos han sido por parejas, porque de forma individual no ha tenido el título en muchas ocasiones. Casi ha sido rival de transición siendo, o sea, campeón de transición siendo face, que también es algo curioso. 2 títulos mundiales eran mucho, así que buscaron unificarlos. Eso se daría en el Clash of the Champion 27. Se abría el combate de campeón del mundo contra campeón del mundo. El campeón internacional y el campeón del mundo. Ric Flair contra Sting. Y como no podía ser de otra manera, el chico natural ganó esa unificación. A mediados de año, el antiguo campeón de WWF, la cara de la empresa, el que internacionalizó el producto y lo convirtió en un fenómeno pop, el 5 veces campeón hasta el momento, llegaba con pompa y circunstancia, aunque bueno, esa es la canción con la que llegaría más tarde Randy Savage, pero quedaba bien aquí en la frase. Hulk Hogan era WCW y eso era un escollo para cualquiera de la empresa. Un nuevo aspirante al título, y no uno cualquiera, entraba en escena. El primer combate que tuvo Hogan sería contra Flair por el título del mundo, y eso sería el Bash at the Beach. En poco más de 20 minutos, Hogan ganó el título en su primer combate en WCW y también sería el primer título de 6 que ganó en la compañía. El título lo tuvo 469 días. Para Sting iba a ser complicado ganar el título de nuevo. De hecho, se uniría al campeón recién llegado para combatir contra los luchadores que querían enterrar la Hulkemania. Esos luchadores parecían los frikis del programa de Crónicas Marcianas. Pues eran Paco Porras, Tony Genil y Leonardo Dantes. Allí era Avalanche, The Butcher y Kevin Sullivan. Pues era lo mismo, porque en esa época, en mitad de los 90, había cada personaje en WCW que era para echarles de comer aparte. También ese año 95 había que añadir que llegó Randy Savage y que se unió también para combatir contra los frikis y también para ganar el título. Entonces ya era demasiada gente allí. Tenías a Hogan como face, tenías a Savage como face, tenías a Flair, que de repente era face, que de repente era heel, y luego tenías a Sting. Y luego había más gente, tenías a Vader, o sea, había por lo menos tranquilamente 8 luchadores que potencialmente podían ser campeones del mundo. Pues ya se reducía esa oportunidad de cada uno a serlo, excepto a Hogan, que era el recién llegado y era el que podía exigir más porque era Hulk Hogan. En junio, después de que el título de Estados Unidos quedara vacante, lo ganó en el Great American Bash contra Meng. En noviembre, en una gira por Japón, lo perdió contra Kensuke Sasaki y luego participaría en la batalla real de la World War III, esta que ganó Randy Savage, y ahí sería cuando se proclamó Savage campeón del mundo. En Starrcade lucharía en un combate triangular para determinar el aspirante al título del mundo contra Flair y Luger. Combate que ganó Flair. Vamos con el año 86. Este año la prioridad ya no era ser aspirante al título del mundo, aunque luchara contra los campeones, pues contra Flair y también contra un recién llegado de Giant que se proclamó campeón del mundo también. O sea, no solamente las viejas y las vacas sagradas de WCW y los nuevos que habían llegado, sino que luchadores noveles también fueron campeones del mundo. Todavía se reducía más la posibilidad de ser campeón. Sting se juntaría a su amigo que tras súplicas de él
a Sting y de Sting a Bishop fue contratado de nuevo por la WCW. Estoy hablando del Lex Luger. Caso curioso, llegó a WWF con ínfulas de campeón del mundo, lo trataron de probar, Lex Express, el Body Slam a Yokozuna, salió en alguna ocasión con el título del mundo a ver cómo reaccionaba el público. Al final decidieron que Bret Hart era mejor campeón que Lex Luger. No sé, lo dijo el señor McMahon. Como lucha técnica sí, como otra cosa, pues no sé, durmió hasta las audiencias el señor Bret Hart. Pero bueno, vamos con lo que nos ataña, a lo que iba. A Lex Luger se le acabó el contrato y él se cayó la boca. Eso ha pasado en más de una ocasión, que nadie se da cuenta de cuándo acaban los contratos y entonces se quedan libres sin que la empresa lo sepa y con la posibilidad de irse sin penalización, porque les penalizan, pues tienes que estar pues incluso hasta un año sin luchar, 5 meses, 3 meses, depende de lo que firmaran en el contrato de origen. Y él se le acabó el contrato y llamó a Sting. Sting habló con Bishop y Bishop dijo que no tenía interés en contratar a Luger para nada. Pero bueno, dice, bueno, ya que me lo pide Sting, le hizo una oferta a la baja, tan a la baja que daba vergüenza y tan a la baja para que Lex Luger dijera que no. Y dijo que sí. Entonces ahí se plantó de nuevo Lex Luger en la WCW. Al llegar comenzó a hacer pareja con Sting. Aquí ya Sting comenzaría a no teñirse el pelo, a dejarse el pelo un poquito más largo, y fue cuando ganó con Luger el título por parejas que poseía Harlem Heat y que lo tuvieron en 154 días. Poco a poco Sting comenzó a transformar su imagen y también empezaría, o sea, siguió con los mismos colores estos, pues se pintaba la cara de rojo, azul, amarillo, blanco. De momento todavía tenía la cara colorida, pero ya el pelo no se lo teñía. Luego ya en junio los Harlem Heat recuperarían el título que perdieron y también todo esto sería el Nitro, o sea, que ellos ganaron el título en Nitro, lo perdieron en Nitro y era una manera de contrarrestar el producto que estaba emitiendo la WWF en el momento, que eran unos Raw enlatados, unos Raw que estaban grabados, entonces ellos jugaban pues con el directo y con la posibilidad incluso de cambiar en el momento decisiones que entendían que eran buenas para poder ganar en audiencia, y como poco a poco lo fueron haciendo. En el 96 fue la llegada también de los Outsiders. Ya teníamos a Hogan, a Savage, a Luger y ahora llegarían Nash y Hall. Otros que entraban en la órbita, no Hall, porque Hall siempre fue como el mejor aspirante al título del mundo, pero el peor campeón, pues por todos esos demonios que se dice y por toda esa vida que llevaba, pero cuando luchaba lo hacía bien, pero no era imagen de campeón, pues porque en cualquier momento te la podía liar. Pero sí Kevin Nash, entonces otro aspirante al título. Todo esto llevó a la fundación de la NWO y ese mítico Turn Heel del señor Hogan. Turn Heel que se daría en un combate en el que estaba Sting implicado. Estaban Luger, Sting y Randy Savage. Luger se fue a mitad de combate y quedaron pues los Outsiders y se iba a incorporar un tercero. Salió Hogan, pensaban que iba a apoyar a Randy Savage, su eterno amigo y casi enemigo también, dependiendo de la época de la que hablemos, y hizo el Turn Heel, quizás el más famoso de la historia y el que llevó a la WCW al top y a la cima de las empresas en Estados Unidos y de las audiencias. También se habló de que ese tercer miembro podía haber sido Sting, pero porque se lo propusieron a Hogan y Hogan no estaba convencido. Luego se barajó el tema de Sting, Hogan se lo pensó y aceptó. Entonces ya Sting evidentemente quedó apartado. La WCW se uniría para hacer frente pues, a este nuevo orden mundial y es lo que hizo Sting, evolucionar
como personaje. Adaptó los colores de la NWO a su atuendo, también se pintó la cara de blanco, se pintó con lágrimas negras, entonces al principio parece que eran guiños a la NWO, pero como contaré a continuación, no fue así. Apareció un fake Sting que lo suplantaría y entonces hizo creer a todo el mundo que sí que se unió a la NWO al atacar a Luger. Sting tuvo que disculparse, tuvo que explicar que no era el atacante, pero no fue creído. El 21 de octubre reapareció el Nitro con esta imagen totalmente renovada. Esa gabardina hasta los pies, vestido de negro, con la cara pintada, ya era un nuevo personaje que no se sabía hacia qué lado iba a tirar, si a la de la WCW, ser corporativo o unirse a la NWO. En programas siguientes ya aparecía por las vigas, por las alturas, de vez en cuando se alumbraba con un foco para que lo vieran, así parecía que era Batman también, y también jugaba mucho al despiste. DiBiase, que era como el portavoz de la NWO, intentaba pues hacerle ofertas y que se uniera a sus filas. Él no decía que no, tampoco decía que sí. Ese 96, la WCW necesitaba a Sting. Era como el clavo al que se tenía que agarrar, el héroe que la WCW necesitaba para combatir absolutamente a estos malvados venidos de otra empresa. El año 97 fue de construcción de personaje, de dejarse querer por unos y por otros, pero sin decidirse. Sting en el 97 solo luchó en 4 ocasiones, 2 de ellas en enero contra el Gigante y 2 de ellas en diciembre. En diciembre, que sería pues tras escuchar las súplicas de Sting para poder ser aspirante al título, pues convenció a JJ Dillon y aquí sería aspirante al título que tenía Hogan. Lo curioso de ese año 97, que a pesar de solo luchar en 4 ocasiones, enero y diciembre, bastante distanciadas en el tiempo también, es que seguía saliendo en los Nitro. A veces salía acompañado de la NWO, a veces hacía guiños hacia un lado, hacia otro, salía como acompañando a la NWO, pero ni gesticulaba, ni se movía, ni hacía nada. Apuntaba con el bate de vez en cuando y ya está. Así ese 97 lo pasaría con varias propuestas de JJ Dillon porque quería que luchara de nuevo, pero las propuestas desde luego que daban risa. Al final, Sting dijo que firmaría con WCW solamente si luchaba contra Hogan, si tenía su oportunidad por el título del mundo. Ese combate se dio, y se dio el 28 de diciembre, no era ninguna inocentada, en la Starrcade. Lo que sí que fue la inocentada fue el debut de Bret Hart, con vaqueros, con la cazadora esa negra. Aquí llevaba gafas de sol, pero no las típicas rosas esas que regalaba las de las conjuntivitis, no. Eran unas gafas normales de sol. Y aquí iba a ser como el encargado del ring, por decirlo de alguna manera. Entonces estaba Nick Patrick de árbitro y luego estaba el encargado del ring, que era Bret Hart, y luego ya luchando por el título, el poseedor, el hombre de Hollywood, Hogan, y Sting como aspirante. Aquí también pasó algo muy curioso porque supuestamente le dieron a Nick Patrick las instrucciones de lo que tenía que hacer en el combate. Pero resulta que él tenía que contar rápidamente para crear controversia y contó normal. Entonces parece que ganó Hogan normal. Pero entonces Bret Hart atacó al árbitro, ganó finalmente Sting y fue todo como un poco lío. Solo tendría 11 días el título Sting porque lo dejarían vacante por este final controvertido. No se sabe muy bien si Nick Patrick fue alentado por alguien o si movió hilos Hogan para que esa controversia no fuera tal y quedara mejor Hogan, quedara por encima de Sting e incluso por encima de Bret Hart, pero bueno, eso ya estaba acostumbrado porque ya había quedado por encima de Bret Hart en su última etapa en la WWF, cuando consiguió el título en la WrestleMania 9 y no quiso cederlo ante Bret Hart tras haberlo prometido, pero lo cedería contra Yokozuna en el King of the Ring.
historia del wrestling, vamos. Ya llegamos a 1998. En Super Brawl se programaría de nuevo un combate por el título vacante entre Sting y Hogan. Combate que ganó Sting en 16 minutos. Aquí lo defendería contra Hall, contra Savage, contra DDP, contra Hogan. Bueno, la NWO ya estaba plagada de nombres y comenzaban las disputas internas. Era normal. Ya había tanta gente que es que había que crear subgrupos porque ya era insostenible que casi todo el mundo, cuando se subían al ring, es la NWO, me subo al ring y no cabían ya de tantos que había. Ya es que árbitros de la NWO, anunciadores de la NWO, público de la NWO, ya no, era ya un desborde total y absoluto. 56 días más tarde de coronarse por cuarta vez campeón de la WCW, lo perdería ante Randy Savage en Spring Stampede. Bueno, por lo menos lo ganó Savage. Las tensiones de la NWO desembocarían en la NWO Hollywood, encabezada por Hogan, y el Wolfpack, que serían pues Savage, Nash y este subgrupo, pues aquí se uniría Sting. Lograron los títulos por parejas con el Gigante, pero ya esto era un lío y un follón. O sea, lo logró con el Gigante el título por parejas, pero es que el Gigante era de la NWO Hollywood y él era de la NWO Wolfpack. Entonces no era posible. Y entonces dijeron, vamos a hacer un combate para determinar quién es el poseedor del título de la WCW. Enfrentaron al Gigante y enfrentaron a Sting, ganó Sting, y Sting eligió a Kevin Nash como compañero y fue campeón por parejas, sin haber ganado Nash. Pues estos líos que ya te volvías loco. Estabas viendo y dices, a ver qué pasa hoy, a ver quién aparece hoy, a ver qué va a ocurrir, a ver cómo va a acabar esto y a ver si algún combate acaba de manera y forma limpia y acaba con cuenta de 3 normal. Porque ya aparecían los combates de Roman Reigns. Si no aparece alguien a ayudarle, no hay combate. Por eso nunca superará a Bruno Sammartino. Acabaría el año 98 con una rivalidad contra Bret Hart, que Bret Hart había conseguido el título de Estados Unidos. Llegamos al año 99. Volvió el Sting de mediados del 96. El de negro y blanco, ya desvinculándose de la NWO y del Wolfpack y de todo. En ese momento casi todos los luchadores pues habían pasado por un grupo o por otro. Comenzó como acabó el año, luchando contra Bret Hart y también lucharía contra Bam Bam Bigelow, un luchador que sobre todo en Japón, en la ECW y esta etapa de la WCW fue bastante más fructífera luchísticamente hablando que la que pasaría en WWF, pero casi todos que salieron de WWF o antes o después habían sido mucho mejor luchadores que lo que pudieron pues lucir en WWF, pero ya por la idiosincrasia del señor McMahon y del producto que querían ofrecer. También intentó ganar el título de los pesados, primero en la Spring Stampede, en un combate a 4. Aquí fue el campeón Ric Flair y lo perdió. Pero en este caso no lo ganaría Sting, sino que lo ganó DDP. El 26 de abril, el Nitro, Sting ganaría DDP, pero la alegría solo le duró 1 hora. O sea, se proclamaría campeón del mundo, pero tuvo que defenderlo en un combate a 4. Combate a 4 que ganó de nuevo DDP al hacerle la cuenta, si no recuerdo mal, a Kevin Nash. O sea que ni siquiera le hizo la cuenta a Sting, ganó el título sin ganar al campeón. Pero eran las normas en ese momento. Ese año se coronaría Sting por 6ª y última vez como campeón de la WCW. Aunque para ello tuvo que hacer un turn heel por primera vez en la historia de la WCW. El título lo tendría 43 días, al ser desposeído del mismo por atacar al árbitro. ¡Ojo! ¡Ojo! Soy WCW del año 99 y voy a desposeer al campeón del mundo del título por atacar a un árbitro. Pero si vamos a ver, si en todos los combates se atacaba al árbitro y se atacaba a todo el mundo, pues nada, aquí Sting perdió el título porque les pareció que era lo mejor, la mejor decisión que habían tomado en el año 99.
Estamos llegando ya al final de la etapa de WCW porque WCW estaba herida de muerte. En el 2000 la WCW iba cuesta abajo y sin frenos. El título mundial quedó vacante en 5 ocasiones, que es lo que os he comentado antes. 5 ocasiones. Y este año lucharía, por ejemplo, contra el Vampiro, contra Jarrett y Scott Steiner. Esto llegaba a su fin en 2001. La WCW fue comprada por McMahon, Vince McMahon. No se os ocurra decir McMahon, que luego se meten conmigo en comentarios, aunque luego no saben escribir ni un punto, nada, ni un punto, ni una coma, ni una tilde en su sitio. Pero es McMahon, ¿vale? Vince McMahon compró la WCW. Y como despedida, Sting haría pues un combate con el rival pues preferido o el rival que tenía que ser. Era NWA, WCW, los dos baluartes y estandartes de la empresa, Sting y Flair. Lo que hablamos, Flair nunca ha querido estar por encima de nadie y no le ha importado perder cuando tenía que perder y perdió contra Sting. A Flair no le ha dolido perder con quien haya sido, a no ser que viera algo que no era normal, pero ya por la programación de los bookers, no por el propio Ric Flair porque le fuera a perjudicar, sino porque dice, yo no voy a perder contra Luger porque hemos dicho que va a ganar Sting. ¿Cómo vas a poner a Luger? Pues ya le llegará el momento, no ahora. Pues se ha negado. También se negó a perder contra Barry Windham en su momento, pero porque no era el momento de Barry Windham tampoco. Entonces, muchas veces la cordura la ponía Flair. Ojo, en el ring. Luego ya, fuera, ya lo hemos conocido siempre. La WWF, decir también que, por ejemplo, en el primer Nitro también luchó Flair contra Sting. El primer Nitro, Flair Sting. Último Nitro, Flair Sting. La WWF compraría los contratos que le parecieron interesantes y de momento Sting no era uno de los elegidos. Más tarde entraron en negociaciones, pero no llegaron a ningún acuerdo. Sting no tenía todas consigo. Sting incluso llegó a declarar que lo que le echó para atrás es que cuando la WCW hizo como la invasión, Booker T llegó a la compañía y se juntó dentro del ring contra The Rock, se chocaron, The Rock lo miró y le dijo, ¿pero tú quién eres? Entonces ya estaba muy claro quién iba a estar por encima de los luchadores de la WCW. Cualquiera de la WWF, WWE. Entonces se dio cuenta que allí no iba a pintar mucho porque iba a estar desplazado totalmente. Sting, un año y medio más tarde de su último combate, volvería al ring en Dublín para la WWA. Se proclamaría campeón de los pesos pesados de la empresa en Zúrich, título que perdería en mayo del año siguiente ante Jeff Jarrett. Era una unificación, campeón de la NWA, que era Jeff Jarrett, contra el campeón de la WWA, que era Sting. Ganó Jarrett, unificó los títulos. Ya en 2003 lucharía en el programa del primer aniversario de TNA, en un combate por parejas, con Jarrett. Y también disputó 3 combates más ese año con Jarrett como implicado. Siempre estaba Jarrett por ahí. Firmó un contrato en 2003 con TNA que le obligaba a 4 apariciones. Ya en 2004 tuvo 2 combates y en 2005 uno por independientes. En 2006 llegaría definitivamente y de manera ininterrumpida a TNA. Compromiso que se extendió hasta el 23 de enero del 14, al perder un combate contra el campeón Magnus. Combate que si perdía se vería obligado a retirarse. Resumir sus 8 años de TNA en un minuto, pues no es de recibo, pero ya es que nos vamos de tiempo y en algo hay que acortar. Yo quería hablar sobre todo de la etapa de la NWA, WCW, porque es donde se hizo Sting. Por ejemplo, sus orígenes e inicios serían independientes y en la WWF. Luego, su proyección y consolidación como el Icon y como leyenda sería en la WCW. También porque es la etapa que yo vivía a tiempo real y lo que semana tras semana seguía y mes tras mes veía en los pay-per-views. Pues antes Saturday Night, en la Worldwide Wrestling y también se veían en Nitro cuando ya pues empezaron a emitir Nitro. Mes a mes
en los pay-per-view también lo seguía religiosamente, entonces yo veía la evolución total y absolutamente de Sting. Después ya de 30 años, prácticamente pues algo en la memoria no estará como lo que sucedió, pero como muchos de vosotros ni lo habéis visto, pues tampoco lo sabéis. Bueno, en TNA fue 2 veces campeón de la NWA y 4 veces de TNA de los pesos pesados. En principio, la contratación de Sting iba a ser para apoyar a las estrellas de TNA y luchar de forma y manera puntual. Pero realmente se sorprendieron por lo bien que lució Sting y también por el apoyo del público. Entonces, ¿por qué no voy a coger y voy a apoyar a Sting? Porque lo está haciendo muy bien. Porque era un tipo que era muy generoso, era un tipo que nunca hacía algo por él y para estar por encima de nadie. Evidentemente siempre tienes que proteger lo tuyo como profesional, pero no pisar a nadie. Y Sting ha sido así toda la vida. Dentro de la TNA formaría el grupo Main Event Mafia y sería 13 días campeón por parejas con Kurt Angle. Aquí también sufrió pues un cambio físico, me refiero que salía ya con traje, con corbata, ya parecía un ejecutivo, no era ni el surfero, ni era el cuervo, ni era un miembro de la NWA. Una vez fuera de TNA comenzó a flirtear con la WWE. Antes de comenzar con la WWE, decir que los mejores rivales que tuvo en la empresa fueron Kurt Angle, Samoa Joe, Christian, Rob Van Dam y Abyss. Y también, por ejemplo, ganaría a Flair y a Hogan en TNA. Hechos también curiosos. Una vez fuera de TNA, pues ya Sting apareció por primera vez en una producción de WWE Network, que sería el 15 de abril del 14, hablando del Warrior porque acababa de fallecer. Luego ya unos días más tarde anunciaron que iba a haber un DVD, un Blu-ray de Sting, que era The Best of Sting. Ese lanzamiento sería para septiembre del 2014. Ya en julio también apareció en un vídeo para Raw haciendo promoción del videojuego WWE 2K15 y ya comenzaron a vender merchandising de él en la empresa. Después de eso, tuvo diferentes apariciones representando a la WWE. El 23 de noviembre, a la edad de 55 años, Sting aparecería en la Survivor Series para costarle el combate al Team Authority. Aquí se marcaría como el hito de la primera vez que Sting puso un pie en la WWE. Todo esto nos llevaría al combate de WrestleMania 31. Triple H se enfrentaría a Sting. Combate con guiños, pues la WWF y la NWO, y también a la D-Generation X, pues era una lucha de poderes de los 90, las dos facciones más importantes de los 90 en dos empresas diferentes, pues se verían las caras pues años más tarde. Sting llegó a WWE y perdió. Siempre se ha dicho que una estrella que no haya creado Vince McMahon no sería una estrella bienvenida. Según incluso el propio Hall, diría Scott Hall en otras declaraciones, que no entendió cómo Sting accedió a eso, sino porque era demasiado bueno, y también que cuando se lesionó en el combate con Rollins, pues que fue un alivio por parte de Sting porque se encontraba muy incómodo en la WWE, que casi, ojalá que me lesione, evidentemente nadie se quiere lesionar, pero que la lesión fue un alivio. Sting disputó en WWE 4 combates. 2 los perdió, que fueron los fundamentales, contra Triple H en WrestleMania y el que tuvo en el Night of Champions 2015 por el título de los pesados contra Rollins, que lo perdió, y luego ganaría 2, pero sin mayor trascendencia. Sorpresivamente, una última llamada, una última oportunidad llegó a la puerta. Tony Khan lo ficharía en 2021, teniendo los últimos años de gloria. Aquí sí que llegamos ya a la retirada definitiva. O no, nunca se sabe, pero bueno, ya al año que viene cumple 65, 39 años de carrera profesional, y este programa precisamente es pues para valorar toda la carrera de Sting. En 2021,
En 2021 lucharía en la empresa de Tony Khan en 6 ocasiones, emparejado siempre con Darby. En 2021 lucharía para la empresa de Khan en 6 ocasiones, emparejado siempre con Darby Allin. En 2022 en 7 ocasiones, en el 23 11 veces ha luchado y de lo que llevamos del 24 ha luchado en 2 combates en el mes de enero, acabamos de empezar el año. Allin es la muleta en la que se ha apoyado Sting, en ocasiones integrando a un tercer miembro pues para realizar combates pues, por tríos o por grupos. Pero en esos 26 combates que ha disputado Sting en la empresa de Khan, siempre ha estado Darby apoyándolo y ha estado con él. El papel de Sting en AEW es más que digno. Es cierto que sus saltos, Julio, un saludo a Julio de Chokeslam, pues parece más un desmayo y un desvanecimiento que un salto como tal. Pero hay que ser conscientes, y aquí viene el alegato que voy a hacer cuando acabe esta frase. Esos saltos no le quitan mérito a Sting. En esta última etapa se le ha unido también Ric Flair como acompañante, su viejo rival y su viejo amigo, que está allí para acompañarle en sus últimos días, también como homenaje que le quiere hacer Ric Flair. Es obvio, es lógico que el Sting de los años 90 no luche como el Sting de los años 2024. Es lógico que luchadores como Ric Flair no luchen igual en el año 89, que puede que sea su mejor año, que a finales, o sea, a mediados del 2000. No puede ser. Es lógico, pero se puede criticar el último combate de Ric Flair porque este señor, este anciano, tiene que retirarse y no tenía por qué haber vuelto porque va a manchar su historial. Su historial nunca se podrá manchar por un combate que haga con 70 y tantos años. Eso es un homenaje a sus fans, y los fans como locos lo van a ver. ¿Es mejorable? Obviamente. ¿Se equivocó? Se equivocó no en aceptar hacer el combate, pero sí en cómo lo planteó. Pero ¿cómo va a luchar un señor de 70 años igual que la misma persona cuando tiene 30? Pero si cuando tienes 30 no puedes hacer un buen combate, no lo podrás hacer ni con 40, ni con 50, ni con 60, ni con 70, ni con 65 como Sting. Por lo tanto, los que se meten con Sting o se meten con Ric Flair, que miren los luchadores que admiran a día de hoy, que no son capaces de hacer un combate bueno ni llegar a la suela de los zapatos a Ric Flair o a Sting. Y si no lo hacen ahora, ¿cómo lo van a hacer dentro de 20, 30 años? Así que no digáis sandeces. Y punto, y ya está. Palabra de Jover. Sting, sinceramente, nunca ha sido de mis favoritos, pero hay que reconocerle que ha sabido evolucionar. Se ha adaptado a los tiempos y ha sido generoso con sus rivales y no ha tenido ningún trato difícil con los promotores. Ha ayudado a compañeros si lo han necesitado y ha impulsado carreras de luchadores noveles. Sting ha sido un superviviente. Lo hemos visto como surfero, como cuervo, como Wolfpack, lo hemos visto como miembro del Main Event Mafia, lo hemos visto con traje, hemos visto el Sting Joker, hemos visto el Sting llegando a WWE y ahora estamos viviendo su última etapa en AEW. Sting se ha convertido en una leyenda viviente de este deporte. ¿Por qué no vamos a poder disfrutar de sus últimos años? Y entender su papel y entender lo que está haciendo, las luchas que está haciendo, sus limitaciones. Porque él hace con 65 lo que muchos no luchadores, espectadores, no han podido hacer ni con 20. Entonces, ¿qué pasa? Llegados a este punto, y para terminar, yo me hago una pregunta que siempre me la he hecho y evidentemente no se puede contestar, pero imaginaros por un momento que el elegido del señor McMahon para interpretar al guerrero definitivo no hubiera sido Jim Elwin, sino que hubiera sido Steve Borden. Si Steve Borden hubiera aceptado el hipotético caso de coger y ofrecer ese guerrero definitivo, ¿estaríamos viendo todavía al guerrero definitivo luchando? ¿Hubiéramos tenido al mejor personaje de la historia por encima del Undertaker? ¿Hubiéramos tenido a un Sting
multicampeón. Pues no lo sabemos, pero desde luego que sería o hubiera sido muy, muy interesante que hubiera desarrollado el personaje del guerrero definitivo un luchador que, no siendo el mejor de todos, sí que se ha ido adaptando y que ha ido mejorando, y además que ha sido muy querido y que ha respondido tanto a fans como a promotores. Bueno, eso ya os digo que nunca lo sabremos. Hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, nos vemos.